Muy bien. Teníamos unos conceptos iniciales anteriores, ¿verdad? Sobre la variación de la gravedad y de la presión, pero vamos a dar eso en otra clase porque hoy tengo poco, o sea, estamos con una intermitencia en el servicio de internet, por eso vamos directo al grano. O sea, vamos a ver lo que es la fuerza de flotación, empuje, bollamiento. Para hidrostática falta dos capítulos, la parte de flotación y la parte de equilibrio relativo que el día de hoy comenzó el hoy, que es traslación. Ahora vamos a dar nosotros flotación, ¿verdad? Que es un empuje vertical hacia arriba. Bueno, este concepto es bastante utilizado, ¿verdad? Y tienen muchas aplicaciones. Por ejemplo, acá ven que en Rusia se tiene una central nuclear flotante, ¿verdad? Flota. Eso debido a que seguramente se vio que en las costas se tienen muchas ciudades, ¿verdad? Digamos, por los peligros que tiene una planta nuclear, ¿verdad? Se trata de alejar de las poblaciones cercanas. Bueno, entonces la fuerza de flotación simplemente es el empuje que recibe todo cuerpo que se sumerge en un líquido. Y es igual al volumen desalojado por el peso específico del líquido donde se le sumergió. Bueno, este es nuestro caso, ¿verdad? Y para eso se hace un equilibrio de fuerza, ¿verdad? Sobre este cuerpo que flota supuestamente a dos aguas, se dice a dos aguas porque tiene agua arriba y abajo, ¿verdad? Y se ve las fuerzas que actúan, ¿verdad? Peso 1 por diferencial área y peso 2 por diferencial área. Como ustedes saben, sobre un plano horizontal, todas las fuerzas son iguales, por lo tanto, en el área lateral del cilindro, las fuerzas se, se anulan. No así las fuerzas verticales, porque aumentan con la profundidad. ¿Me siguen? Si por favor me dan un confirmado, continúo. Sí, se entiende perfecto. Muy bien, y haciendo una integral de esta ecuación, ¿verdad? Diferencial fuerza, P2 menos P1 por diferencial área, digamos, se integra, ¿verdad? Y la integral de diferencial volumen es simplemente el volumen, gamma sale fuera de la presión de gamma H, ¿verdad? Y en este caso sería delta H, esta H sería delante delta H, ¿verdad? Que es la altura en una vertical del volumen, ¿verdad? Y entonces sale que es el volumen. Posteriormente se hace un aumento con respecto a un eje cualquiera. Y entonces la integral de x diferencial volumen es el centro de gravedad. El centro de gravedad, o sea, un centroide del volumen desplazado o introducido. Entonces, dos conceptos. La fuerza vertical, la fuerza de flotación, bollamiento o empuje, es igual a gamma por el volumen sumergido. Si digamos total, digamos, es el volumen del cuerpo. La misma cosa al hacer momento, ¿verdad? Que es el diferencial fuerza por X, ¿verdad? Entonces, la X no puede salir fuera de la integral, se queda gamma, sale fuera, X por diferencial volumen que queda adentro, y eso es, digamos, el momento estático de primer orden, que es la distancia al centro de gravedad, o sea, es el centroide del volumen. Son dos conceptos, ¿verdad? Ahora bien, el centroide del volumen coincide con el centro de gravedad, del cuerpo, generalmente, pero para eso el cuerpo sumergido debe ser homogéneo, porque si tiene, digamos, densidades diferentes, entonces el centro de gravedad
no va a coincidir con el centroide. ¿Qué pasa con la boya, por ejemplo? La boya que flota, pero que no se inclina. Las boyas se colocan generalmente en lugares donde, ya sean río o mar, ¿verdad? Donde se prohíbe la circulación de embarcación o de personas, ¿verdad? Por ejemplo, las boyas en las playas para que no digamos, las personas no salgan fuera del límite digamos, de bajas alturas en la playa. Más, digamos, hacia adentro del río, ¿verdad? Se tiene profundidades peligrosas. Entonces, esas boyas son cuerpos que tienen, en la base tienen, digamos, metales, y arriba tienen una estructura más liviana. Por lo tanto, se balancea, pero no se hunde. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el centro de gravedad no coincide con el centroide. Y generalmente el centroide es de un cuerpo homogéneo para el empuje. El centroide es el líquido desplazado, o sea, es el centroide, ¿verdad? Del líquido, del volumen desplazado. Es homogéneo, por lo tanto, nos vamos a las tablas con figuras geométricas para determinar el centroide de un volumen desplazado. Entonces tenemos dos conceptos: el centro de gravedad, que es el centro de gravedad del cuerpo mismo, y el centroide, que es el centro de gravedad del volumen desplazado. Por ahora tenemos esos dos conceptos. Y uno va a ser X sub G y el otro va a ser X sub B. X sub B por bollamiento y X sub G por gravedad. Entonces, tengan en cuenta esos dos subíndices. Entonces, el subíndice B significa que es centro de flotación, empuje, carena o bollamiento. Tiene varios nombres y en los distintos libros ustedes van a encontrar centro de carena, centro del empuje, centro de flotación, centro de bollamiento. Para nosotros es un mismo concepto y vamos a definirlo directamente como el centro de flotación o empuje. Pero les advierto que carena y bollamiento también se suele utilizar. El peso específico relativo del cuerpo generalmente también es un número adimensional y se utiliza generalmente para saber si el cuerpo se hunde o si el cuerpo flota. Entonces, cuando gamma prima es mayor a 1, el cuerpo se hunde, y cuando gamma prima es menor a 1, flota. Y depende ya de ese valor, o sea, si es 600, si es 400, 300, entonces una parte importante flota. Cuando es igual a 1, generalmente, como en este caso, se dice que el cuerpo flota entre dos aguas, en la parte superior y en la parte inferior. Bueno, después, un hecho notable es que, por ejemplo, en el mar Muerto nadie se ahoga, y la pregunta es ¿por qué? La respuesta es sencilla. Como las aguas marinas, las aguas de mar, generalmente tienen 1,025 de densidad de peso específico relativo, 1,025. En el mar Muerto, como tienen muchos minerales, muchas sales, la densidad del peso es de 1,40 kilogramos por metro cúbico. Entonces, por supuesto que tiene mucho empuje. Y el cuerpo humano, no sé por qué sale eco. Sí, ¿ustedes escuchan el eco? Estaba proyectado en mi pantalla. El tema, me olvidé de desproyectar mi pantalla, profe. Dale. El cuerpo humano, aproximadamente, ¿verdad? Digamos lo que tiene 85 kilogramos, su densidad o peso específico es 1,28. Casi similar al del mar Muerto, ¿verdad? Entonces, llenando los pulmones de aire, ¿verdad? Esto baja un poco más, ¿verdad? Y entonces
como este señor que está acá, nosotros, digamos, el hombre puede flotar, digamos, leyendo el diario, que es un hecho, digamos, que se puede, digamos, realizar. Eso es simplemente debido a que el peso específico de este mar muerto, ¿verdad?, es muy elevado. Bueno, vamos al principio de Arquímedes ahora. El principio de Arquímedes sobre los cuerpos flotantes, ¿verdad? Todo comenzó, digamos, cuando a Arquímedes se le pidió de que determine si la corona hecha por un orfebre, digamos, el rey sospechaba que realizó una aleación con plata. Por lo tanto, Arquímedes debía resolver el problema, ¿verdad?, sin dañar la corona, no podía fundirla y convertirla en cuerpo regular para calcular su densidad. Entonces, este trabajo se le dejó a este físico, de geómetra. Arquímedes estaba siempre con la parte de geometría tratando de determinar el volumen de la esfera, ¿verdad?, cuando entonces, digamos, era desconocido el volumen. Era un físico, un geómetra que estaba detrás de los volúmenes. Entonces, por eso se le dio esta tarea, digamos, de ver si la corona que realizó el orfebre, digamos, era de oro puro. ¿Y cuál fue el descubrimiento principal de Arquímedes? Arquímedes tenía una tina, digamos, llena de agua, y él se introduce dentro de la tina, y por supuesto rebosa y cae el agua afuera. Entonces, como él estaba trabajando con volúmenes, ¿verdad?, de todo tipo, tratando de acercarse a la esfera, entonces ahí se le prendió la lamparita. ¿Qué fue lo que dijo? Si yo me introduzco dentro de la tina, el volumen desplazado es igual al volumen introducido. Eso es simplemente lo que él vio. Entonces hizo lo mismo con la corona, porque en la corona, cuando lo introdujo dentro de un recipiente, ¿verdad?, y el volumen desplazado es igual al volumen introducido. Esa es la relación que él supo, y de esa manera pudo digamos, determinar el volumen de una figura irregular. Pero más de eso, lo notable es lo siguiente, que ya entonces se sabía de que el peso específico del oro era constante. El peso específico del oro, recuerdan ustedes, que es 19,3. Bueno, pues depende seguramente de la mina donde se saca, es 19,2, 19,4, pero 19 y decimales, siendo que el de la plata es 10,5, por lo tanto hay una diferencia. Pero lo importante de este hecho es de que ellos ya sabían que el peso específico del oro era constante. Eso es para mí lo notable de aquel entonces, porque ellos sabían que la relación peso sobre volumen, si es oro le tiene que salir 19 y decimales, si es plata le tiene que salir 10,50. Por lo tanto, él tenía el peso y ahora tenía el volumen. Y entonces, de ahí que él pudo determinar si realmente la corona era totalmente de oro o era una aleación con plata. Eso teniendo en cuenta la propiedad de que todos los metales, ¿verdad?, los diferentes metales tienen densidad constante. ¿Se entiende? Para mí lo principal es de que ellos en aquel entonces ya entendían de que el peso específico o la densidad era un valor constante. Cosa que para mí, digamos, para aquel entonces era algo difícil de entender, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Ya seguramente habrán escuchado este cuento varias veces.
Sí, profe. Bueno, entonces, de ahí posteriormente viene Galileo Galilei, inventó la balanza hidrostática. Yo creo que esta balanza hidrostática ya fue un hecho sobre Arquímedes. Solamente que Arquímedes, lastimosamente Arquímedes, todas sus anotaciones se perdieron y se encontró recién en el año 1900, ¿verdad? Ya cuando las ciencias estaban todas ya, digamos, realizadas. Y de ahí recién Arquímedes se lo tiene digamos, en esos conceptos. Bueno, la balanza hidrostática es lo que tenemos acá. La balanza hidrostática es pesar el cuerpo con dos líquidos. El primero generalmente es agua y después posteriormente en otro líquido. ¿Para qué se hace eso? Para determinar a cuerpos de forma irregular en dos líquidos para determinar peso, volumen, peso específico y densidad relativa. Principalmente volumen, ¿verdad? El peso lo podemos obtener, pero el volumen es el detalle, el dato que es importante saber, ¿verdad? Ustedes me dicen, ¿y por qué no hacen el mismo caso de Arquímedes, ¿verdad? El volumen es alfado. Bueno, pero este es otro procedimiento que vamos a ver con un ejercicio, ¿verdad? Cómo se puede utilizar. Entonces, primero, con F1, ¿verdad? Se mide digamos, lo que pesa la balanza, que tenemos el peso y el empuje. Entonces, fuerza 1 más el empuje es igual al peso. La misma cosa en la situación 2, la pesa, lo que mide la balanza, más el empuje es igual a W. Por supuesto que todo cuerpo sumergido sufre digamos, una pérdida de peso aparente. Eso es simplemente porque al peso se le opone el empuje. Entonces, si ponemos una balanza en el fondo de la piscina, por ejemplo, y nos pesamos, vamos a tener, en vez de 100, vamos a tener 70. O sea, eso es debido a que digamos, tenemos un empuje, ¿verdad? Dentro, digamos, que se aplica a todo cuerpo sumergido. Bueno, de aquí, si nosotros igualamos, como en ambos casos es igual al peso, el peso es invariable, entonces igualamos estas dos medidas, ¿verdad? Y obtenemos que F1 menos F2, ¿verdad? Es igual a más gamma por gamma de volumen por gamma 2 menos volumen por gamma 1. Ahí factoreamos volumen y aquí simplemente tenemos volumen. Entonces el volumen vamos a tener entre F1 menos F2 sobre gamma 2 menos gamma 1. Con esta diferencia directamente nosotros tenemos el volumen irregular. Eso es lo principal, lo fundamental, porque después ya es más fácil. Bueno, acá obtenemos el peso, ¿verdad? El peso, la misma cosa. En la primera ecuación multiplicamos por gamma 2 y la segunda ecuación multiplicamos por gamma 1. Va a tener gamma 1 por gamma 2. Y anulamos B por gamma 1 y obtenemos una expresión similar a la anterior que dice que W, el peso, es igual a F1 por gamma 2 menos F2 por gamma 1 sobre gamma 2 menos gamma 1. Y ahí ya tenemos el volumen y el peso. Posteriormente de eso, ¿verdad? El peso sobre volumen me da la densidad y WMG sobre el volumen me da gamma, que es ρ por G. Bueno, este es un ejemplo de aplicación donde dice una piedra 54 kilogramos en el aire y 24 cuando está sumergido en agua. Calcular el volumen. Eso es un detalle que ustedes pueden hacerlo para determinar el volumen de una figura irregular. Entonces, en el primero F1 vale 54, pero es igual a W directamente porque el cuerpo, si bien está sumergido en el aire, el empuje que produce el aire es imperceptible, es, digamos, eliminable, por decirlo así, ¿verdad? Se elimina, digamos, el empuje. Así como vimos en hidrostática que la presión se distribuye y que, digamos, la columna de aire no genera diferencia de presión.
Entonces, la misma cosa acá, no existe empuje porque por el aire también, o sea, se puede digamos, existe un empuje que vamos a ver que sirve para por ejemplo, para los globos aerostáticos, ¿verdad? A esos también, digamos, ahí se utiliza el empuje. Bueno, pues eso vamos a ver más adelante. Entonces, 54 pesa en el aire y 24 pesa en agua. Entonces, hacemos esa ecuación y lo que sí consideramos es que el gamma 1 es 0 y por lo tanto directamente la ecuación va a quedar 54 menos 24 menos el empuje es igual a 0. Y de ahí sacamos, digamos, que el volumen es 0,03. 30, la diferencia entre 54 menos 24 es el empuje. Entonces, haciendo equilibrio en esta balanza, el peso menos el empuje es igual a 24. ¿Y cuánto vale el peso? Vale 54. Entonces se saca el volumen y de ahí se saca ρ y se puede sacar gamma también. 54 kilogramos masa. Entonces de ahí que es igual a 54 kilogramos peso, solamente que son iguales en unidades. Y el peso específico de la piedra es 1,8. Bueno, posteriormente tenemos otro digamos, otro ejercicio, ¿verdad? Y del sabio Arquímedes tenemos muchos otros inventos que él realizó, ¿verdad? Que es el tornillo de Arquímedes, que hasta hoy día se utiliza, ¿verdad? Que es un sistema digamos, de bombeo por esta chapa helicoidal que va subiendo las aguas y que hoy día también igual se sigue usando en los molinos, en los depósitos para elevación de agua, harinas, cereales. También esto se utiliza especialmente para digamos, agua sucia, ya sea en un río o un arroyo que contiene muchos elementos. Como generalmente las bombas son muy sensibles, ¿verdad? No permite obstrucción. Este tornillo de Arquímedes en grandes dimensiones puede elevar todo tipo de líquido, ¿verdad? Por más contaminado que se encuentre. También Arquímedes se le atribuye, digamos, como era tan sabio para aquel entonces, se le atribuye el uso de eso simplemente a nivel de comentario. Se le atribuye el uso de lentes cóncavos que servían, unos espejos cóncavos que servían para concentrar la luz solar y proyectarlo sobre las naves romanas, ¿verdad? Que tenían las velas de tela, o sobre la madera, lo cual le causaba incendios, ¿verdad? Esto también es era, digamos, uno de los inventos de Arquímedes. Bueno, eso simplemente a nivel de información. El hidrómetro es usar el principio de flotación y estamos viendo ahora las aplicaciones de la flotación, ¿verdad? El hidrómetro es usar el principio de flotación para determinar las densidades relativas de los líquidos. Digamos que a un nivel dado, ¿verdad? Por ejemplo, el líquido que se encuentra abajo, ¿verdad? Es agua. Aquí, por ejemplo, tienen, ¿verdad? Este es el hidrómetro, ¿verdad? En la realidad, ¿verdad? Y esto es, digamos, la parte teórica. Bueno, entonces, con 1 se sabe que se encuentra en agua y se tiene el volumen, este volumen irregular, pero se tiene este volumen del hidrómetro para esta condición, que es B sub 0. Eso es dato. Posteriormente se lo introduce dentro, digamos, de un líquido que queremos saber su densidad relativa. Fíjense que en este caso la utilidad es determinar el peso específico del líquido dentro, o sea, que es donde se introduce el hidrómetro. En el caso anterior, en la balanza hidrostática, lo que nosotros queríamos saber es el peso específico, el volumen irregular de una piedra, de un cuerpo, el volumen irregular, ¿verdad? En la balanza hidrostática. Acá con el hidrómetro nosotros
Nosotros lo que queremos saber es el peso específico del líquido que se encuentra, donde se encuentra el hidrómetro. Como les dije, el hidrómetro con nivel 1, que es agua, entonces tiene, digamos, la fábrica nos envía el volumen del hidrómetro para agua. Ahora bien, esto se introduce dentro de otro líquido, ¿verdad? Y sube hacia arriba y entonces yo puedo medir este delta H porque tiene calibrado. Entonces yo puedo medir esta diferencia, cuánto subió. Entonces el volumen va a ser el volumen inicial menos el volumen desplazado, que es esta parte, que es delta B, por S por gamma, que ese es el peso específico del líquido y gamma es el peso específico del agua. Ahora mi pregunta es la siguiente. Este líquido digamos que hizo ascender la pipeta esta, ¿verdad? Yo les consulto, ¿tiene mayor densidad o menor densidad la del agua? Es una pregunta para la clase. Disminuyó el volumen. Fíjense que en principio tenía, pónganle 1, ¿verdad? Si este es nivel 1, bueno, el volumen inicial es 1. Y ahora, digamos, con el nuevo líquido tiene un nuevo empuje y ese empuje es ahora B sub 0 menos delta B por S por gamma por S por gamma. Este volumen al cual debo restar es esta área por esta altura, que es delta B. La ecuación principal de la flotación es esta: peso igual a empuje. Porque todo cuerpo que flota, el peso siempre es igual al empuje. Por eso esta es la ecuación principal de la flotación. La consulta es ahora. Este líquido que está en agua tiene un nivel 1. Ahora se le introduce a otro líquido y esto, digamos, tiene una variación de volumen, o sea, disminuye el volumen introducido. Entonces yo le consulto el peso específico, la densidad de este líquido es mayor o menor a la del agua. Es una consulta. Mayor. ¿Por qué? Porque a menor volumen tu densidad tiene que ser mayor para mantener constante tu peso. Sí, el peso. ¿Alguien quiere hablar más? El peso es igual en ambos casos. Gamma, B sub 0 por gamma, va a ser igual a B sub 0 menos delta B por S por gamma. Son iguales porque son iguales al peso, ¿verdad? Esta es la ecuación fundamental de la flotación. Peso igual a empuje, y empuje es gamma por B sub 0. Entonces, esto disminuyó y para que haya igualdad, entonces gamma es el que tiene que aumentar. ¿Se entiende? B sub 0 por gamma es igual a B sub 0 menos delta B por S por gamma. Si el volumen en el otro líquido disminuyó, gamma tiene que aumentar porque se tiene que mantener la igualdad. Muy bien, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Se iguala ambos empujes, ¿verdad? Porque el empuje es igual al peso y entonces los empujes son iguales, ¿verdad? Y estos son iguales y de ahí, ¿verdad? Como les dije, delta B es A, que es la sección pi diámetro al cuadrado sobre 4 del tubo en esa zona por delta H del hidrómetro. Entonces lo que nosotros sacamos aquí es delta H, B sub 0 menos A por delta H igual a B sub 0 por gamma. Y ahí despejamos delta H y delta H sale B sub 0 sobre A. El A es el área, digamos, del hidrómetro en la parte donde se encuentran las mediciones. Por S menos 1 sobre S. Y S es gamma prima. Gamma prima del líquido desconocido. Si nosotros queremos gamma prima, debemos sacar este valor.
Bueno, acá está un ejercicio donde dice que un hidrómetro, como mostrado en la figura, es un dispositivo para medir la densidad relativa de un líquido. El valor de esa propiedad queda indicada por el nivel. El nivel 1 corresponde a agua. Para el dispositivo mostrado en la figura, de 6 milímetros de diámetro y volumen sumergido igual a 15 centímetros cuadrados, determinar H para una densidad relativa de 1,5. En realidad esta es una aplicación directa de fórmula, ¿verdad? Según lo que vimos. Pero lo que sería interesante es determinar, para un examen, determinar la densidad, digamos, digamos, para el H que determinamos, determinar la densidad. En este caso, este ejercicio es reflejo del concepto que recién, de la fórmula que recién sacamos. Entonces, por supuesto, es una aplicación de fórmula. Aquí lo único que queda aquí difícil es las unidades. Y acá tenemos centímetros cúbicos, perdón, y acá tenemos milímetros. ¿Cuántos centímetros es 6 milímetros? ¿Cuántos centímetros es 6 milímetros? 0,6. 0,6. Entonces ahí determinamos el área. Esto que nosotros habíamos visto, ¿verdad? Solamente en función de gamma prima. Y entonces determinamos A, que es pi diámetro al cuadrado sobre 4, que es pi por 0,6, como dijimos recién, al cuadrado sobre 4 me da 0,28274 centímetros cuadrados. Y esto es H. H va a ser directamente, ¿por qué es 15 sobre? Sí. Vamos a ver la fórmula. B sub 0 es 15, ¿qué es 15? 15 está en centímetros cúbicos, entonces estoy trabajando en centímetros. La unidad de medida de centímetros. 15 centímetros cúbicos. Y acá tenemos 1,5, que es adimensional, y 0,28, que es el área perpendicular, transversal, digamos, al hidrómetro. Y ahí sale 17,6841 centímetros. La pregunta tendría que ser a la inversa, con 17,7 centímetros, ¿cuánto vale la densidad del líquido? Y entonces colocan en aquí, ¿verdad? Y determinan el valor de ese. Entonces, ya les comento que es más factible que la pregunta sea para determinar la densidad. ¿Se entendió? ¿Se entendió? Se me fue el internet. Se entendió, profe. Bueno. El hidrómetro también se utiliza para las baterías, ¿verdad? Las baterías tienen un líquido, digamos, superior a la densidad del agua. Y entonces, tienen unos electrolitos, ¿verdad? Que hace que la densidad sea superior, tiene una carga electrolítica, ¿verdad? Y tiene su vida útil, ¿verdad? Entonces cuando nos vamos a cambiar la batería y ver, hoy día ya están todos sellados, ¿verdad? Pero si anteriormente queríamos saber si nuestra batería estaba en condiciones de seguir funcionando, dentro de una pera grande, ¿verdad? Se le introducía nuestro hidrómetro, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, ¿verdad? Veíamos, digamos, esta escala, en la escala, ¿verdad? A qué nivel estaba nuestra carga electrolítica. Cuando está en la parte verde, como se tiene un empuje mayor, como recién dijimos, estaba por cerca de los 1500, ¿verdad? A principio, 1300, perdón. Posteriormente, cuando va perdiendo carga, ¿verdad? Va bajando, se va hundiendo porque el peso específico va disminuyendo y por lo tanto, digamos, entra en la zona roja donde prácticamente ya nuestra batería deja de funcionar. Perdón. Entonces con eso, ¿verdad? Al bajar se pierde la carga electrolítica, entonces la concentración de ácido va disminuyendo.
y por lo tanto baja a la zona roja. Es un densímetro también este hidrómetro. Esto es simplemente aplicación de la flotación. ¿Y por qué flotan los barcos? Justamente el barco es de metal, pero sin embargo flota. Bueno, simplemente se utiliza, es la carcasa la que es metálica, ¿verdad? Y todo lo que está adentro es vacío, por lo tanto, eso contribuye al empuje, ¿verdad? Y al peso específico menor, que tiene que ser menor a 1 para que flote. Para que el barco flote, ¿verdad? El peso específico del conjunto de toda la embarcación debe ser menor a 1. ¿Se dan cuenta? O sea, se usa esa propiedad de que para gamma prima menor a 1 flota. Bueno, pues esta embarcación y cualquier embarcación que está hecho de chapas de hierro, madera, aluminio, que tiene anclas, que tiene todo este equipamiento, ¿verdad? En conjunto debe ser menor a 1. Debe tener poca densidad. Entonces el empuje es mayor. Un ratito. Bueno, el funcionamiento del submarino. ¿Cómo puede hundirse y cómo puede salir a flote del submarino? Pues bien, justamente yo le tenía en la parte que no les di, justamente le tenía el tema del submarino Ara, que explotó, ¿verdad? Y se fue al fondo del mar. Bueno, ¿cuál es el funcionamiento del submarino? El submarino tiene bombas que hace que para que se hunda se introduce agua. Para eso no necesita ningún sistema de bombeo. Y entonces, si necesita subirse arriba, ¿verdad? Vacía el contenido de agua. ¿Qué se hace cuando se llena de agua? Hace que el submarino tenga el peso específico mayor a 1, por lo tanto, o igual a 1, ¿verdad? Porque, digamos, flota en el agua. Entonces, se tiene un gamma variable, gamma igual a 1, aquí gamma menor a 1 y gamma todavía menor a 1. ¿Qué pasó con el submarino Ara? Este submarino argentino que cayó en la profundidad. Bueno, dicen que, o sea, cuando hay cualquier pequeño desperfecto dentro del submarino, lo primero que se hace es se vacía de agua, ¿verdad? Y flota. ¿Por qué? Porque al flotar uno tiene aire, se lo ve en la superficie, se puede pedir auxilio. ¿Qué pasó con el Ara? Estaba en esta situación, ¿verdad? Sumergido, explota toda la parte de energía, ¿verdad? Hubo una parte de energía que explota conteniendo toda esta cantidad de, digamos, de agua adentro y va al fondo. No tiene energía y la cantidad de oxígeno que se tiene era limitada, entonces el auxilio debía llegar pronto. Pero ¿qué pasa? El Ara se va a la profundidad de 700 a 900 metros, digamos, del fondo del mar. La superficie estaba picada, no se podía, digamos, ayudar, dar una ayuda desde la superficie. Explota al bajar digamos, a sumergirse a 700 metros, la presión superior implosiona, se dice, ¿verdad? Revienta todo esto, ¿verdad? Y por supuesto, ocurre el desastre. Pero principalmente eso ocurre porque no tenían energía para sacar esta agua y irse a la superficie. Entonces, digamos que en ese caso era difícil, digamos, darle una ayuda. Se encontró los restos de este submarino solamente con la ayuda del robot. A 700 metros es imposible incluso que ningún submarino llegue, incluso ninguna
ninguna embarcación especial. Ninguna potencia pudo llegar a la profundidad, tanto hubo ayuda de Rusia, de Gran Bretaña, de los Estados Unidos, pero llegar a esa profundidad era imposible. Por lo tanto, y para rescatar que 20 toneladas de chatarra, no vale la pena. Bueno, otros usos de la flotación. Habíamos dicho que el empuje del aire para nosotros era imperceptible, ¿verdad? Despreciable. Pero es importante saber que también sirve para los globos aerostáticos, ¿verdad? Donde esto se llena de o aire caliente o qué otro, digamos, gas que se utiliza también para los globos. ¿Cuál es ese gas? Si alguien de la clase recuerda, ¿cuál es el gas que se le llena a los globos para que, digamos, estén digamos, hacia arriba? Porque el globo que se llena, el globo de cumpleaños estoy hablando, ¿verdad? El globo que se llena de aire se cae en el suelo, pero hay otro globo que se llena de un gas y hacia arriba. ¿Con qué gas? ¿De qué gas estábamos hablando? El helio. El helio, así es. Así es. El helio, creo, o aire caliente, ¿verdad? Que también con el aire caliente hay helio, 0,167 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuánto valía el peso específico del aire? La densidad del aire. El helio tiene 0,167 kilogramos por metro cúbico. Recuerden, el del agua es 1000. ¿Y el del aire? ¿Cuánto era? ...1,05 aproximadamente. Y este es 0,167. Bueno. La burbuja es una aplicación de Arquímedes. ¿Qué pasa con la burbuja? Está dentro de un líquido, ¿verdad? Y siempre está en la parte superior. Entonces, para saber si está horizontal nuestra alisada o alguna cañería, ¿verdad? Entonces se utiliza esta burbuja para saber si está, digamos, y eso es aplicación de Arquímedes. ¿Por qué? Porque el aire que está adentro, ¿verdad?, tiene menor peso específico que el líquido, por lo tanto siempre tiene que estar en la parte de arriba, tiende a estar en la parte de arriba. Esto también ocurre si ustedes se imaginan que esto es una tubería, ¿verdad? Que esto es una tubería y esto es una tubería que trata de pasar una cima, una parte alta. Entonces, en la parte de arriba siempre se da presiones negativas, es lo que le expliqué en las propiedades de los fluidos. Si esto es una cañería y está muy elevada, ¿verdad?, pasa por encima de un puente, pasa por encima de algún, digamos, desnivel elevado, entonces en esos puntos se producen presiones negativas, que si baja mucho la presión negativa, el agua con la presión negativa baja se convierte en aire, y por lo tanto en esta zona se acumulan esos gases y cada vez se van. Esto no circula, eso es lo principal que también entiendan. Este gas vapor de agua que se produce acá no circula con el agua, entonces se queda en la parte superior, cada vez es mayor y hasta puede llegar a obstruir el paso del líquido. Eso es debido digamos, a que el peso específico del aire es menor a la del líquido. Bueno, ahora vamos a ver estabilidad. Hasta ahora lo que vimos es flotación. Ahora vamos a ver estabilidad de cuerpos flotantes y sumergidos. Una estabilidad de un cuerpo que significa que a cualquier
es estable cuando se le da un pequeño empujón, ¿verdad? Tiende a volver a su posición inicial. Esto es neutro cuando se le da, se posiciona en otra posición estable, ¿verdad? Pero digamos, si uno le da no vuelve a su posición inicial, sino que va a otra posición, ¿verdad? Y se sigue estable. Y cuando es inestable es cuando se le da un pequeño esfuerzo, se inestabiliza, sale fuera de su estabilidad. Bueno, en líquidos, ¿verdad? Generalmente, como vemos el tema de la boya, ¿verdad? Que generalmente se le pone un cuerpo pesado en la base y en la parte de arriba se pone madera o hierro liviano. Entonces de esta manera está estable. Si se coloca de esta manera, ve, es inestable. Y un tronco, por ejemplo, que flota, se le da un empujón y gira en un momento dado y se queda quieto, ¿verdad? Es un equilibrio y es neutro. Ocurre también con estos cuerpos. Recién dijimos que ya tenemos dos posiciones, dos puntos, digamos, que son el centro de gravedad y el centro de flotación. El centro de gravedad, cuando se le coloca cuerpos pesados en el fondo, el centro de gravedad tiende a la parte del fondo que tiene cuerpos pesados. Y en la parte de arriba está el centroide uniforme. Este centroide coincide generalmente con el centroide geométrico de las figuras que nosotros tenemos en los formularios, ¿verdad? De las figuras geométricas, ya sea esfera, ya sea paralelepípedo, pero el centro de gravedad depende de la disposición de la masa, ¿verdad? Si tiene en la parte superior mayor masa, por lo tanto la gravedad tiende más hacia abajo. Entonces, cuando uno le da un pequeño, digamos, una pequeña deformación, un pequeño empuje a los costados, fíjense cómo queda el par, ¿verdad? Cuando B está arriba. Cuando B está arriba, entonces hay un momento restaurador. Por eso es que la boya no se hunde, porque está este momento restaurador. A la inversa, si el punto G está por encima de B, ¿verdad? Entonces hay un momento desestabilizador. ¿Se entiende? Esto es importante y depende de lo que viene ahora. ¿Se entendió esto? Ahora vamos a hallar otro punto notable para la estabilidad. ¿Me pueden dar un confirmado? Estoy con internet. Sí, profe. Bueno, tenemos nosotros G, que es el punto de aplicación del peso, y B, que es el punto de aplicación del empuje. Muy bien. Entonces, generalmente cuando G está por debajo de B, hay un equilibrio estable. Bueno, ahora bien, antes de comenzar esta parte, vamos a ver un video de un profesor. Eloy me va a esperar un ratito, vamos a bueno. Nuestro amigo Arquímedes. Mucho Arquímedes, pero todavía no hemos hablado de los cuerpos flotantes. ¿Se entiende? ¿Se escucha? Un poquito más fuerte, pues no. Eloy, si podés bajar tu... ¿Alguien tiene prendido su...? Yo estaba usando un baffle externo, pero ya apagué. Bueno, está porque si no tenemos eco. Bueno, ahí va. Es un video de un profesor
pero es muy simpático y se entiende bastante la explicación de otro punto importante dentro de la flotación. Veamos el video. Hola chicos, física 54. Nuestro amigo Arquímedes, mucho Arquímedes, pero todavía no hemos hablado de los cuerpos flotantes más famosos, que son los barcos. Así que aunque solo sea un poquito, porque es una ciencia bastante complicada, vamos a dar una explicación básica de por qué flota un barco. Un barco que pesa miles de toneladas. Bueno, pues lo primero que tiene que lograr un constructor de barcos es que la masa total, es decir, el peso total del buque partido por su volumen, sea un peso específico, eso que sería esto, inferior a 1. Es decir, ponemos aquí menor que 1. ¿Por qué? Porque el del 1 es el agua. Oiga, ¿y cómo puede ser un peso tan enorme? Pues chico, haciéndole un volumen más enorme. Puede tener planchas de acero a los lados, pero si en el interior del buque hay aire, si en el interior de las habitaciones es todo aire, si los pasillos son todo aire, todo eso es volumen. Y todo eso cuenta a la hora de calcular el peso específico del buque. O sea, lo que lograremos al ponerle un gran volumen, es que al meterse en el mar desplace tanto agua, como peso tiene él. Como peso tiene él. Entonces, es cuando logrará nivelarse el empuje con el peso del buque y se mantendrá a flote lo mismo que si fuera un corcho. Bueno, en el caso de los barcos, por supuesto suelen tener un eje de simetría, la parte inferior del casco, lo estoy dibujando de frente. Lo que hace un buen constructor de barcos es hacer que el centro de gravedad del buque, es decir, toda la masa del buque, con todos los pisos, con todas las plantaciones, todos los garajes, toda la carga que lleva, etcétera, etcétera, el centro de gravedad que va a tener no esté por aquí en el centro, no. Su intención es que esté lo más abajo posible. ¿Y qué hará un constructor o un cargador de barco para que el centro de gravedad esté más bajo? Pues poner todo lo pesado abajo y lo que sea menos pesado arriba. Es el mismo truco de nuestro monigote del tentempié, aquel que le habíamos puesto en la base unas láminas, un contrapeso de plomo, entonces el centro de gravedad se colocaba por aquí. Claro, con el centro de gravedad aquí ya lo puedes inclinar para un lado, pum, que él se vuelve a poner de pie. Te inclinas para el otro, pum, que él se vuelve a poner de pie. O sea que lo mismo es lo que persiguen en los barcos. Bien, para ello, a veces, no solo se fían de la carga que van a echar, no, porque habrá veces en que el barco vaya de vacío. Entonces el constructor del barco se asegura lastrando el barco, es decir, metiendo en la parte de abajo un peso que no tiene más que otra visión que la de ser peso. No vale para otra cosa. Antiguamente se ponían piedras. Hoy no sé lo que pondrán. Si pondrán acero, pondrán, no sé. Pero bueno, ponen peso. Y en los veleros, que por supuesto los veleros tienen el casco mucho más afilado y además tienen el inconveniente de que una vela altísima y le va a soplar el viento que tendería a volcarlo. Claro, si el centro de gravedad no lo tiene muy abajo, para que haga de palanca y de contenedor para el brazo el par de fuerzas que se va a hacer, lo volcaría. Entonces, para que no dificulte carga aquí que vaya a molestar
y logren bajar todavía más el centro de gravedad, se han distanciado hacia abajo, fíjate. O sea, dicen, vamos con el centro de gravedad hacia abajo. Pero chico, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a colgar aquí una piedra grande? Pues algo parecido. No cuelgan una piedra, cuelgan aquí una especie de cilindro apuntado por la parte de delante, que seguramente tiene un nombre. Y está relleno, estoy seguro, yo verlo sí que lo he visto, cuando buceo con gafas, lo veo. Y está relleno seguramente de plomo o de un metal parecido pesadísimo. Eso hace que el centro de gravedad de toda la embarcación baje muchísimo. Pues a lo mejor se ha colocado aquí el centro de gravedad. Lo cual da mucha estabilidad al barco. Luego tenemos este que sería el centro G, el centro de gravedad. De aquí, por supuesto, nos podemos imaginar el peso del buque, forma de un vector, esto sería el peso del buque. Y respecto al agua desplazada por el buque, que sería toda esta sección que está hundida, y está así, todo este agua que ha sido desplazado para que esté el buque, el centro de gravedad de esa pieza que formaría de agua, es decir, como un casco de buque, pero macizo de agua y solo de agua, que eso sería el agua que estaba aquí y que ahora se ha tenido que apartar para que pase el buque. Ese es el agua desalojada. Bueno, pues este agua desalojada tiene también su centro de gravedad. Y si te das cuenta, como esto es más ancho que esto, pues estará no en la mitad de la parte sumergida, sino que estará pues más arriba. Un poquito más arriba. A este centro, que es el centro donde se aplicaría el empuje, centro donde se aplicaría el empuje, se le llama centro de carena. Centro de carena. La palabra muy bonita. Carena. Bien. Cuando un barco se inclina, me pasa un poquito lo mismo que al monigote. Cuando un barco se inclina, vamos a dibujar primero su eje inclinado. Vamos a dibujar aquí un casco de buque, acordándonos de lo que era la simetría, aproximadamente. Vamos a imaginar que el centro de gravedad del buque esté por aquí, G, y el centro de carena esté, que ahora se ha desplazado, porque claro, ahora la masa de agua desplazada está hacia aquí. El centro de carena también se habrá desplazado, así yo, pues por ejemplo por aquí. Mira, entonces aquí el peso del buque sigue tirando hacia abajo y aquí el empuje sigue tirando hacia arriba. ¿Cómo funcionan estas dos fuerzas? Que son iguales pero de signo contrario. Pues funcionan como un par de fuerzas que tú sabes que la resultante era un giro. Y este giro que producen en este sentido es el que hace que el buque se vuelva a nivelar. A este punto que une la fuerza del empuje, esta, la del empuje, con el eje del barco, también le dan un nombre. Le dan el nombre de metacentro. O sea que tenemos tres nombres que hemos aprendido. Bueno, centro de gravedad, que ya lo sabíamos. Centro de carena, que es el centro de gravedad del agua desplazada, de la masa de agua desplazada. Y el metacentro, que es donde el empuje corta al eje del buque. Dicen que mientras el metacentro esté por encima del centro de gravedad, ese barco no tiene por qué hundirse. No sé, claro, por estabilidad. Puede haber otros factores luego que pueden hundirlo. No sé yo, pues un torpedazo y le han hecho un agujero. O el pobre Titanic que al chocar contra un iceberg le rasgó todo el flanco y no entra agua. Claro, cuando entra agua sale aire. Y cuando sale aire, ¿qué pasa?
que pierde volumen. Y si el peso se mantiene y el volumen se pierde, va ganando peso específico y en el momento en que sea igual o mayor que 1, el buque se va a meter. Dice esto del metacentro, que tiene que estar por encima del centro de gravedad. Entonces, vamos a imaginarnos, a ver, ¿por qué se hundiría el barco? Que sería lo siguiente. Si este es el eje del barco, imaginemos que el diseñador del barco, el ingeniero o el que ha cargado el barco y ha metido mucho peso arriba, ha desplazado el centro de gravedad de aquí a aquí. ¿Por qué? Porque ha metido mucha carga arriba y ha vaciado las bodegas. No ha compensado metiendo más en las bodegas. Y el centro de gravedad se ha colocado aquí. Como el agua viene por aquí, el centro de carena estaría por aquí. Y mira ahora, no es agua, mira ahora del centro de carena que sube el empuje a la terrestre, que sube el empuje, la fuerza del empuje, y el centro de gravedad que baja la fuerza del peso. ¿Qué ocurre? Pues mira cómo forman estas dos fuerzas. Mira, las unes por este segmento y forman un par de fuerzas, pero ahora el giro va a ser así. ¿Lo ves? La fuerza tira para abajo, está para arriba, giran así, ¿y qué pasará? Pues que el buque seguirá ladeándose y llegará a ponerse de forma que el agua entre por encima de las cubiertas y entre en el barco por zonas que no tiene hermetizadas. Porque claro, si un barco se hundiera y tuviera las fuerzas, las puertas, las ventanas y todas las paredes tan herméticas y tan aisladas respecto al agua que no pudiera entrar, se quedaría flotando pero tumbado. Pero claro, no lo tienen nunca tan preparado y el agua va entrando por muchos sitios y va de las bodegas y va del interior del barco y se hunde. Razón tenía, si este es el centro de carena, razón tenía que el metacentro, que es donde el empuje corta al eje del barco, se ha quedado por debajo del centro de gravedad. Entonces el barco juega al revés, y se hunde. Bueno, no te digo más, Bueno, ¿se entendió, verdad? Sí, no. Bueno, es muy simpático como el profesor nos detalla el nuevo punto que tenemos que saber, que es el metacentro. Si esta embarcación que tiene esta sección transversal, ¿verdad? Tiene G por encima de B, cuando G está debajo de B no hay problema, ¿verdad? El equilibrio es estable, pero cuando G está por encima de B, o sea, que es lo que nos dice el profesor, que G no puede estar muy, fíjense como en este caso está bastante por encima incluso de la superficie. Eso debido a que digamos, en esta embarcación se llenó de estos containers por arriba y entonces aquí se quedó hueco, ¿verdad? Lo interesante sería que toda la parte inferior se cargue del peso mayor, ¿verdad? Para que G se encuentre siempre lo más bajo posible. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Cuando hay un ladeo, ¿verdad? Cuando hay un balanceo, entonces se cambia el volumen. El centroide, ¿verdad? Lo que está en rojo me da el volumen desplazado, ¿verdad? El volumen desplazado. B sub 0 era en la posición inicial y B es en la final. Siempre hacia el lado izquierdo porque aquí tenemos mayor, digamos, volumen. Entonces se desplaza más hacia la izquierda que a la derecha. En la izquierda va disminuyendo el volumen, por lo tanto, el desplazamiento del centroide del volumen desplazado es hacia la izquierda.
cuando este punto, ¿verdad?, está por encima de G, hay este volumen que entra trata de sacar y este volumen que sale trata de entrar, trata de volver el equilibrio. Hay un momento restaurador. Cuando M, que es el metacentro, es la unión, digamos, de la recta donde va el empuje, la vertical del empuje, con el eje de simetría del barco, el eje del barco. ¿Se entiende? Y este es el metacentro. Cuando el metacentro está por encima de G, entonces se tiene digamos, estabilidad. Ahora tenemos 3 puntos, ¿verdad? G, que es invariable, ¿verdad? Que es invariable porque es el centro de gravedad del cuerpo macizo. B, que es el empuje, que es variable porque al ladearse va moviéndose. Y M, que es el metacentro, que es la unión de la vertical del empuje, del eje vertical del empuje desplazado, ¿verdad? Desplazado con relación al eje de la embarcación. ¿Se entiende eso? Una aclaración, profe. Vos le llamás V a lo que él le llama carena, ¿verdad? O sea, sí, exactamente. Así mismo, ¿cierto? Estoy usando otro valor. En el streeter creo que le llama abollamientos. Sí, este gráfico del streeter, sí, según el ingeniero, ahí le tengo que poner gráfico del streeter, página tanto. Pero este es del streeter y es B, el gráfico del streeter. Cierto, en el video el profesor le llamaba centro de carena, nosotros le llamamos centro de abollamiento, a partir de ahora. Bueno, este es otro gráfico que no es del streeter, ¿verdad? Donde nos muestra, ¿verdad? Donde nos muestra cuándo es estable y cuándo es inestable, ¿verdad? Vieron ustedes, acá está G, acá está B, y cuando M está por encima de G, hay un momento restaurador. Pero si se sigue inclinando, ¿verdad? Generalmente digamos, este desplazamiento es 10 grados, menor a 10 grados para que exista momento restaurador. Mayor ya 30 grados más o menos ya se tiene un momento de vuelco. Cuando el eje del empuje corta y coloca M por debajo de G. M es el metacentro. Si M está encima de G, hay estabilidad. Si M está debajo de G, hay inestabilidad. Por eso es que las chatas, estas embarcaciones, ¿verdad? Se hace lo más rectangular posible, digamos, para que, digamos, esto no tenga tanto volumen y el centro de gravedad esté lo más bajo posible. Se hace bastante plano. Y generalmente hoy día en las embarcaciones, los barcos les tiran a estas chatas, ¿verdad? Para que digamos se tenga. Esto es lo que dice el profesor, que en la cubierta se debe colocar, pero también se tiene que colocar por debajo. El velero que decía él, que tiene ya una condición, digamos, de inestabilidad, porque tiene, digamos, una forma, digamos, curva. Sin embargo, si es plano, ¿verdad? Como se tiene mayor estabilidad. Bueno, la misma cosa, como dijo, así como el submarino, ¿verdad? Se lastra, digamos, la embarcación cuando la embarcación está descargada, se puede, no hace falta, como dijo el profesor, que se lastre con metal, sino que se carga directamente con agua, que sirve de lastre y que hace que el peso caiga por debajo, porque en las condiciones que están vacíos, ¿verdad? Es bastante, digamos, es bastante peligroso la estabilidad, se pone en peligro la estabilidad. Por supuesto, para eso hace falta que se tengan motores, bombas que carguen digamos, o llenen, que carguen o vacíen, mejor dicho, como en el caso de los submarinos. Este caso es un caso que ustedes pueden entrar en internet y pongan
Reina Monrovia, ¿verdad? Es un caso que ocurrió en la realidad, ¿verdad? Como ustedes pueden ver, ¿no? Como ustedes pueden ver, ¿verdad? En qué situación quedó la embarcación. Y como dijo el profesor, ¿verdad? El agua no entró, digamos, no se infiltró, seguramente esto se mantuvo todo cerrado, toda la parte, digamos, de la cubierta para que no entre por debajo. Miren cómo quedó el buque, ¿verdad? Con todo el cargamento que tenía. Supongo que habrá caído algunos containers que otros, pero acá se nota que van medio enchufados uno con respecto a otro, por eso es que no caen, ¿verdad? Pero en este caso se perdió estabilidad por ladeo. Este caso es muy conocido, ¿verdad? Si ustedes entran con este nombre y con esta, van a leer este caso, ¿verdad? De un buque de carga, que es el ladeo y que pudo igual moverse, ¿verdad? En estas condiciones. Muy bien, ahora vamos a tratar 19. Bueno, la parte de ejercicio es lo que no les voy a poder, dar. El momento de estabilizador es W por R y ese momento es también estabilizado por estas dos fuerzas que, como les dije, digamos, este volumen digamos, introducido trata de salir a flote y este volumen desplazado hacia afuera trata de entrar. Entonces hay un par, ¿verdad?, que hace de que se estabilice y ese par es igual a W por R. Recuerdan que W es igual al empuje y el par era W por R, por esta R, ¿verdad? Y donde tenemos acá MB y MG, ¿verdad? Y este par se puede determinar haciendo el volumen, determinando este volumen. ¿Y cómo se determina este volumen? Es este diferencial área que tenemos aquí, ¿verdad? Por X, ¿verdad? La altura va a ser X por teta, ¿verdad? Si esto es teta, y también es teta el ángulo entre la vertical y el eje de la embarcación, ¿verdad? Para determinar R, aquí tenemos el diferencial volumen que va a ser X teta por diferencial área. ¿Por qué X teta? Porque el arco es igual al radio por el ángulo en radianes. O puede ser por tangente o puede ser por seno, pero para ángulos menores a 10 grados, teta, tangente teta y seno teta son iguales. Eso ustedes pueden verificarlo y seguramente ya habrán hecho para ángulos pequeños, no diferenciales, pero ángulos pequeños. Bueno, entonces, igualando, ahora vamos a hacer a través del eje II, ¿verdad? Que es este eje II de la embarcación. Esto tengo acá tengo justamente. Entonces este momento delta F sub B por S se iguala a W por R, que es el momento restaurador, siempre y cuando M esté por encima de G. Relaciona este eje I, vamos a hacer, que es de ladeo, de balanceo, ¿verdad? Se balancea cuando se dice la embarcación. Entonces, se iguala a esos valores. Yo les dije que X por teta por diferencial área es el volumen, por gamma me da el empuje. Y por X, que es la mitad, me da el momento. Entonces, teta y seno de teta, ¿verdad? Son iguales. Entonces, delta F sub B por S me da gamma teta X cuadrado por diferencial área. La integral, sale gamma y teta de la integral y se me queda la integral de X cuadrado por diferencial área. La integral de X cuadrado por diferencial área es la inercia con respecto al I. Entonces el momento restaurador es gamma teta por inercia con respecto al eje I. ¿Me siguen hasta ahí, verdad? Repito. Diferencial volumen es delta A por la altura. La altura es X por teta. Arco igual a radio por el ángulo en radianes. El diferencial fuerza es gamma
gamma x teta por diferencial área. El momento con respecto a este eje, es x. El eje de balanceo. Entonces, gamma x cuadrado teta por diferencial área. Y entonces, el momento restaurador, al integrar x cuadrado por diferencial área, me da el gamma teta por i sub i. Bueno, posteriormente, esto se iguala a W por R, y R es MB por teta también, ¿verdad? El arco igual al radio, y en este caso el radio es MB, la distancia entre M y B, por teta. Bien, ¿qué pasó? Este es el ejercicio. Bueno, entonces, MB teta es igual a, MB seno teta es igual a MB por teta igual a R. Entonces, MB es igual a MG más GB, y es igual a la inercia sobre el volumen, que es lo que recién determinamos acá. Inercia sobre volumen, MB. Y entonces, vamos a ver, MB por seno teta, ¿verdad? W por R. Y W por R es gamma teta i sub i, ¿verdad? Es igual a gamma, volumen por gamma por R. Y R es MB seno teta o teta, ¿verdad? Entonces, MB es igual a MB por teta, y entonces sale que MB es igual a MG más GB, ¿verdad? MB es igual a MG más GB. MG más GB. Y entonces, MG, que es lo que yo quiero determinar, va a ser inercia sobre volumen sumergido menos GB. GB es algo es la distancia entre G y B. La inercia sobre el volumen sumergido, ¿verdad?, es un valor positivo. Y MG es el valor de balanceo. MG, que es la distancia entre M, la parte superior, y G. Si M está por encima de G, este valor me sale positivo. ¿Por qué me va a salir un valor positivo o negativo? La inercia con respecto a este punto, ¿verdad? Esta inercia con respecto al I, ¿verdad?, sobre el volumen sumergido, sobre el volumen desplazado, es un valor positivo. La inercia positiva, el volumen positivo. Esto es positivo. Menos GB depende de la distancia entre G y B. Menos GB. G es el punto de aplicación del peso, B es el punto de aplicación del bollamiento o el centro de carga, o el punto de aplicación del empuje. Entonces, esta fórmula me determina si MG es positivo, es estable. Si es igual a 0, neutro, y si es negativo, es inestable. Es una fórmula aproximada, como ustedes ven, ¿verdad? No es nada para pequeños ángulos. La tolerancia, o sea, la implicancia es de que solamente sirve para pequeños ángulos donde seno alfa y tangente alfa y teta son iguales numéricamente. Seno de teta, tangente teta y teta son iguales numéricamente, que eso se da hasta un valor aproximado de 10 grados. Entonces, con esto yo determino una distancia, que es el punto de aplicación del metacentro, y ese metacentro debe estar por encima de G. Cuando está por encima de G es positivo, cuando está por debajo de G es negativo. Entonces, si MG es positivo, estamos en un caso digamos, estable. Si es negativo, es inestable. Y acá están los dos ejes de variación. El eje I, que es de ladeo, y XX de cabeceo. Acá está esto es balanceo cuando es el eje I, y cuando es el eje XX es cabeceo. Por cabeceo, como la inercia es muy grande, y vamos a ver en los ejercicios, ¿verdad?, es difícil que un barco se hunda por cabeceo. Sí se hunde por cabeceo porque con respecto al eje I perpendicular al plano, la inercia no es tan grande. Pero sin embargo, con relación a este eje, sí es muy grande la inercia. La inercia con respecto a un punto que está en el centro por toda esta distancia, recuerdan que es
de un rectángulo es BH al cubo sobre 12, ¿verdad? La inercia, ¿verdad? No sé si recuerdan ustedes. De un rectángulo, la inercia es BH al cubo sobre 12, si alguien me puede corregir o confirmar. Sí, todo correcto, profesor. Bueno, entonces, la fórmula es inercia sobre volumen sumergido menos GB, ¿verdad? Entonces, la inercia en el balanceo es más pequeña, ¿verdad? Que por cabeceo. Entonces, por cabeceo es casi imposible que una embarcación se hunda. Sí se hunde por balanceo. Primero se hunde por balanceo. Pero fíjense incluso en el caso que le mostré el de Monrovia, incluso no se inclinó, pero no se hundió. Eso debido a que está todo totalmente, digamos, cerrado los compartimientos. Bueno, no le voy a sacar más tiempo a Eloy, que tiene que ser más ejercicio que resolver con ustedes, pero yo quería darle la parte teórica. Voy a ver la parte. Una cosa, profe, está interesantísima tu clase, pero lo que dijo el profesor español, cuando puso el ejemplo de la embarcación, es que se busca que la G esté siempre lo más profundo posible. ¿Por qué? Porque si la G está por debajo, la G que es el centro de gravedad de la embarcación, está por debajo del centro de bollamiento, centro de carena, centro de empuje, centro de flotación, el cuerpo siempre flota en condiciones estables. Para que, me parece que para acotar eso nomás, profe. Sí, es muy interesante y eso digo, o sea, recuerden ustedes, si G está por debajo de B, el equilibrio estable, no hace falta, digamos, calcular. Ahora, si G está por encima de B, hay condicionamientos y ese condicionamiento es que el desplazamiento lateral no sea muy, digamos, pronunciado, o sea, 10, 20 grados, lo que se considera permitido, pero más de eso ya es muy peligroso. Y se puede dar el caso este también, o sea, eso no significa que se va a hundir, ¿verdad? Eso no significa que se va a hundir, sino que va a tener ya una inclinación permanente como este caso que tenemos aquí. Pero si este líquido, el agua que tenemos aquí, ¿verdad? Entra dentro del compartimiento y entra dentro digamos, de la estructura, llega hasta la parte de abajo, ahí se desplaza el vacío y se llena de agua. Entonces se tiene digamos, menor volumen desplazado, porque el volumen desplazado es el aire que entra, ¿verdad? Y entonces, si se llena de agua, entonces hay un contacto con la masa líquida y por lo tanto, digamos, el volumen desplazado va a ser menor. Y al ser menor el volumen desplazado, al mismo peso, va aumentando el peso específico y se va hundiendo, se va a hundir. En el caso del Titanic, también como dijo el profesor, se rompió todo el casco de abajo, se introdujo el agua, no se pudo llegar a cerrar todas las compuertas, ¿verdad? Y entonces el agua invadió todo el recinto y entonces el peso específico de la embarcación fue superior a 1 y por lo tanto, cuando es mayor a 1, se hunde. Bueno, entonces ahora, la parte práctica vamos a ver cuándo podemos